graduandos. Y cuando yo pensaba en esto, ¿por qué celebrar? ¿Por qué tener una celebración? Dios me ponía dos cosas en mi corazón. Número uno es la parte del reconocimiento, o sea, el ser reconocido, el esfuerzo que se hace por cerrar un ciclo, ¿verdad? O sea, aquí tenemos ciclo preprimario, ciclo primario, ciclo básico, ciclo diversificado, ciclo universitario, o sea, todo lo llevamos por ciclo. Y cada ciclo que se cierra, creo que nosotros debemos de aprender a celebrar, debemos aprender a dar gracias al Señor. De hecho, quiero contarle que cuando termine este ciclo de la vida, este ciclo que se llama mundo, vamos a tener recompensas en el cielo y van a haber reconocimientos. Hay algo que se llama el Bimá de Cristo, el tribunal de Cristo. Entonces, ahí el Señor va a estar dando recompensas a sus hijos. Entonces, esto es bíblico, es parte del reconocimiento. Ahora, lo que sucede, que es lo segundo, es que el diablo pone en nuestro corazón dos situaciones. Una, el no querer ser reconocido, ¿verdad? El decir, ay, no, ¿verdad? ¿Para qué me van a reconocer si tal vez el esfuerzo que hice no fue lo suficiente? Y nos hace como menospreciar lo que hemos alcanzado, ¿verdad? Y porque estamos viendo tal vez otras cosas. Ay, no lo hicimos como el otro. No lo hicimos como otro que sí lo logró, o con mayores notas, o con mayor efectividad. Y entonces trata de menospreciar los logros que tenemos. Pero también a veces hay personas que entran en orgullo y en vanidad, ¿verdad? Entonces decir, wow, como yo no hay nadie, ¿verdad? Siquiera todos hubieran sido como yo, entonces este mundo estaría mejor. Entonces son dos cosas que pone Satanás, el menospreciar nuestros triunfos o el vanagloriarnos en ellos, ¿sí? Cuando nosotros tenemos un corazón sano, lo que nosotros hacemos es recibir el reconocimiento y llevarlo delante de Dios, darle gloria a Dios, darle honra al Señor. Y eso es lo que queremos enseñar nosotros, que cada vez que recibimos un reconocimiento tenemos que recibirlo. O sea, recibámoslo porque el Señor lo está permitiendo, pero aprendamos a llevarlo a los pies de Cristo. La gloria es para Él, ¿sí? Entonces, por esa razón celebramos, por esa razón nosotros premiamos, por esa razón reconocemos el esfuerzo, reconocemos lo que está sucediendo porque queremos premiar, queremos reconocer ese esfuerzo y también queremos motivarlos a que continúen, que esto no se termina aquí, sino esto tenemos que seguir aprendiendo, tenemos que seguir creciendo, tenemos que seguir nosotros desarrollando lo que Dios nos ha dado. Así que queremos hablar un tema hoy, porque a veces cuando hablamos de conocimiento, desarrollo, a veces nosotros pensamos que necesitamos condiciones perfectas para que todo marche bien, para que logremos alcanzar el éxito o logremos nosotros alcanzar ese triunfo, ¿verdad? Podamos nosotros triunfar en esta vida. Necesitamos tener todos los elementos necesarios para triunfar, pero nosotros encontramos en la Biblia de que eso no es así. No necesariamente tenemos que tener todas las condiciones perfectas para poder alcanzar el éxito o poder triunfar en este mundo. Y hoy vamos a aprender que hemos sido nacidos para triunfar. Diga conmigo, he nacido para triunfar. No nacimos para fracasar. Y quiero decirle que máxime nosotros, los hijos del Señor, tenemos garantizada la victoria. Mire, cuando el Señor venga por su iglesia, eso va a ser una fiesta. Vamos a estar en una fiesta en los cielos. O sea, va a haber una celebración allá donde va a ser reconocido también lo que nosotros hemos hecho en esta tierra. Así que vamos a ver algunas características que debe reunir una persona para tener éxito en esta vida. Y vamos a verlo a la luz de la vida de José. ¿Sí? A la luz de la vida de José, cuáles fueron las características que lo marcaron a él, que él dio a notar para poder tener éxito y que nosotros podemos imitar o que nosotros podemos replicar para poder también tener éxito en la vida. Y vamos a ver Génesis capítulo 31, vamos a leer del verso 38 al 44, Génesis 41. Y nos vamos a mantener ahí en Génesis. Después vamos a retroceder un poquito en Génesis 39 y ahí nos vamos a quedar y luego regresaremos nuevamente a este pasaje, pero vamos a iniciar leyendo esto. Génesis 41,
38 al 44. Y está hablando entonces acá el Señor y dice: entonces Faraón dijo a sus siervos, acá esta es un testimonio, y dice: ¿podemos hallar un hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y Faraón dijo a José: puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay nadie tan prudente ni tan sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y todo mi pueblo obedecerá tus órdenes. Solamente en el trono yo seré mayor que tú. Faraón dijo también a José: mira, te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Y Faraón se quitó el anillo de sellar de su mano y lo puso en la mano de José, y lo vistió con vestiduras de lino fino y puso un collar de oro en su cuello. Lo hizo montar en su segundo carro y proclamaron delante de él: doblad la rodilla. Y puso sobre toda la tierra, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón dijo a José: aunque yo soy Faraón, sin embargo nadie levantará su mano ni su pie sin tu permiso en toda la tierra de Egipto. Yo sé que aquí hay muchos elementos y hay elementos proféticos aquí, pero no vamos a entrar en detalle de esto, sino yo quiero que notemos algo. Y lo que está sucediendo es que ahorita José está llegando a la cúspide de su carrera, a la cúspide de su vida. Se están cumpliendo todos aquellos sueños que él había tenido. Si uno se quedara solamente con esta lectura sin conocer todo lo que ha sucedido, uno dijera: wow, qué rayado ese José, ¿verdad? Estar al mando de una nación tan grande, tan poderosa, tan influyente, como lo era Egipto en ese momento, pensarían: wow, está en lo mejor de su vida. Pero porque uno tal vez no se fija en los antecedentes, y a veces hay personas que juzgan de esa manera. Hay personas que juzgan a las personas solo por la condición que ven, pero no conocen los antecedentes de las personas. Y en el caso de José, nosotros sabemos que él, bueno, primero era hebreo, ni siquiera era Egipto. Era hebreo, estaba en la casa, en su familia, era uno de los hijos menores que tenía Jacob, y Jacob tenía cierto cariño especial por él, ¿verdad? Le había tratado mejor que a sus hermanos mayores, entonces eso creó celos en los hermanos y le tenían cierta envidia. El Señor tenía planes para José, planes muy buenos, y le empezó a dar sueños. Le estaba preparando el corazón para decirle: mira, vas a estar en una posición alta donde muchas personas, muchas tribus, muchos personajes se inclinarán ante ti. Pero como él lo que soñó fue porque el Señor le revela a uno, cuando Dios te habla, te va a hablar con elementos que tú conoces, con situaciones que tú vives a diario, para que se te facilite la interpretación. Ahora, en el caso de José, lo que él soñó fue: bueno, aquí sembramos trigo. Él soñó que habían recogido manojos de trigo, él colocó su manojo, sus hermanos colocaron sus manojos de trigo, y todos los manojos de trigo se doblaron ante el manojo de él. Entonces él dijo: mis hermanos se van a postrar ante mí. Y él lo cuenta a sus hermanos, y los hermanos le dicen: ¿cómo va a ser eso que nosotros nos vamos a inclinar ante vos? ¿Qué te crees, ah? Y hubo más envidia. Dice que hubo más envidia en su corazón. Lo odiaron más de lo que lo odiaban antes. Pero tuvo otro sueño, y en ese otro sueño veía una estrella y otras estrellas alrededor, la luna y el sol, y todas se postraban ante la estrella que representaba a José. Y cuando él lo cuenta, su mismo papá le dice: ¿Qué pasa contigo? ¿Acaso piensas que tu madre y yo y tus hermanos nos inclinaremos ante ti? Él estaba recibiendo esas revelaciones y la envidia estaba creciendo en los hermanos. En una oportunidad que el papá lo manda a ver lo que estaban haciendo sus hermanos, cuando lo miran de lejos, empiezan a planificar la manera de matarlo. Pero no lo matan, porque uno de sus hermanos intervienen y dicen: no lo matemos, como la sangre de nuestro hermano va a estar sobre nosotros. Mejor vendámoslo, le dijo. O sea, no lo mata, pero lo vende. Vendámoslos a los madianitas, le sacamos más provecho a la cosa. Más listo. Entonces lo venden como esclavo.
Él se va como esclavo. Podríamos, mire, yo sé que hay situaciones que a nosotros nos pasan casi similares a las que le pasan a José. Y uno tiene sueños, uno cuando está creciendo, ¿verdad? Especialmente los jóvenes, cuando están saliendo tal vez de diversificado, o saliendo de la universidad, o saliendo de una carrera, o saliendo de los básicos, tienen sueños, ilusiones, ¿verdad? Cuando uno empieza a salir de los básicos y empieza a entrar a diversificado, el corazón también empieza a enamorarse un poco y se empiezan a hacer ilusiones, ¿verdad? Piensan en casarse, piensan en tener carros, casas, viajes, buenos trabajos, buenos negocios, etcétera. Empieza uno a imaginarse todo ese tipo de situaciones. Pero cuando el tiempo va pasando, uno va viendo que la vida no es tan así como muy Disney, ¿verdad? O sea, no se cumplen los sueños tan así, tan fácil. Hay que hacer un esfuerzo un poco mayor, hay que aprender a ahorrar, hay que ser esforzado en el trabajo. Hay muchas situaciones que uno vive. Pero hay situaciones que también a uno lo desgastan. Cuando vienen enfermedades, problemas económicos, deudas, y uno se mira apretado en todo ese tipo de situaciones y uno piensa que uno no va a lograr salir. Las condiciones tal vez no son adecuadas. Eso estaba viviendo en este momento José. José había sido vendido como esclavo. Ya no tenía derechos de hijo, sino que ahora iba a la casa de un egipcio para ser esclavo. Los esclavos no tenían derechos. Los esclavos no tenían voz, no se les escuchaba, sino simplemente eran objetos, propiedad de las personas. Quiero decirle algo, de hecho, esto es algo que sucedió cuando se conquistaron las Américas. Cuando se conquistaron las Américas había una confusión, ¿no? Ellos no tenían claro, porque ellos pensaban que los indígenas que habían conquistado no tenían alma. Entonces, que no había problema en matar a cualquier indígena, ¿sí? Eso pasó en la conquista. Entonces hubo una discusión para saber si los indígenas tenían o no tenían alma. Y al final se concluyó que sí, porque eran personas y tenían alma. Entonces dejaron de matar de la manera como lo hacían. Ahora le daban la oportunidad a la gente que reconociera a Jesús y le decían, o sigues a Jesús o te matamos. De todas maneras, los que no querían los mataban igual. Pero bueno, lo que quiero decirle es que eso sucedía con los esclavos también. No tenían derecho. O sea, un amo, si encontraba en falta a un esclavo, tenía derecho a matarlo porque era de su propiedad. No tenía que rendir cuentas. En esa condición, en este momento se encontraba José como un esclavo. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasó con los sueños? ¿Qué pasó entonces con las promesas de Dios? ¿Qué pasó entonces con lo que Dios le había dicho, le había ofrecido, le había prometido? Entonces, ¿será que realmente eran sueños de Dios? ¿Acaso no entra la duda cuando vienen esos problemas? ¿Dónde están las promesas que Dios nos hizo entonces? ¿Dónde está la promesa de prosperidad, la promesa de paz, la promesa de salud? ¿Dónde está la promesa de que las cosas nos irán bien? ¿Dónde están esas promesas cuando estamos en medio de esas dificultades? ¿Cómo deberíamos de actuar nosotros? ¿Cuál debería ser nuestro comportamiento? ¿Qué deberíamos de hacer nosotros? Entonces, ¿vale la pena realmente ser cristiano? ¿Vale la pena entonces realmente seguir a Jesús? ¿Vale la pena entonces realmente pagar este precio? Veámoslo a través de la vida de José. ¿Qué hizo José? ¿Cuál fue su comportamiento en la condición en la que se encontraba? ¿Cómo actuó él para que nosotros le pidamos al Señor que nos dé la fuerza y la valentía para actuar como actuó esta persona? Así que vamos a ver algunas características que vemos en José que le permitieron alcanzar el éxito y que nos pueden permitir a nosotros también alcanzar el éxito. Primera característica. Cada característica tiene algunos elementos que vamos a ir revisando. Número 1, José fue una persona de buen testimonio. Escucha esto. José fue una persona de buen testimonio. Y ahorita vamos a regresar un par de capítulos atrás en Génesis y vamos a ir a Génesis capítulo 39 y dice la escritura en el versículo 2 y 3: mas Jehová estaba con José y fue varón
próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. O sea que estando esclavo, era próspero. O sea, note esa característica, porque cualquiera de nosotros hubiera tirado la toalla, de verdad. Cualquiera de nosotros hubiera dicho, no, ¿para qué ahora que tus sueños de las promesas, que somos el pueblo de Dios, que Dios va a hacer de nosotros una gran nación, que va a bendecir a todos los pueblos de la tierra? Cuentos, y ve cómo estoy ahora. Esclavo acá. Sin embargo, hay dos características acá. Una es que Dios estaba con José. Y dos, era próspero. ¿Cómo era próspero realmente? Ya lo vamos a entender. Verso número 3 dice, y vio su amo que Jehová estaba con él. Y esto me llama la atención, porque significaba que el comportamiento que tenía José era diferente al comportamiento de todos los demás. Y que su amo, que Potifar, lo estaba observando. Significa que el testimonio que él daba era diferente. Yo me imagino a José cuando servían la comida, él posiblemente se ponía a orar en medio de todos esos egipcios. Y él oraba y daba gracias al Señor y decía, Señor, te doy gracias porque me das un plato de comida y te pido que bendigas a nuestro amo Potifar. ¿Se puede imaginar usted eso? A nosotros a veces nos cuesta orar, ¿verdad? Nos cuesta dar gracias a Dios por a veces se nos olvida. Como comemos 3 veces al día, ¿verdad? Algunos 4, otros comemos 5 o 6, pero bueno. Hacemos por lo menos nuestros 3 tiempos o 2. Y a veces hasta estamos tan acostumbrados que a veces solo nos llevamos tanta hambre que nos sentamos a la mesa y empezamos a devorar. Y se nos olvida darle gracias a Dios por lo que está proveyendo. Pero José era diferente. José daba testimonio y se notaba y decían, este tiene algo diferente. No se dan cuenta que las cosas que hace le salen bien. No se dan cuenta que las cosas que emprende, él dice, aquí voy a sembrar, y es una tierra en la que nosotros hemos sembrado y nunca produce nada, pero cuando él siembra, produce. Él encuentra siempre algo diferente en las cosas que están sucediendo. ¿Y sabe quién lo estaba viendo? Su amo. Decía, este tiene algo distinto. Este tiene algo diferente. Este hebreo que compré, ese Dios de él lo está respaldando. Y daba testimonio. Ahora, veamos algunos elementos que deben demostrar una persona de buen testimonio. Número 1, confianza. Escuche esto. Versículo 4 de Génesis 39. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa. O sea, ahora ya no era solamente esclavo, sino ahora era el administrador de toda su casa. Le hizo mayordomo de su casa. Y entregó en su poder, dice, todo lo que tenía. Mire, ¿a quién se le entrega lo que uno tiene? ¿Ah? ¿A quién? A los hijos, pero al que uno le tiene confianza, ¿verdad? O sea, ¿a quién le voy a dar yo a guardar, por ejemplo, algo de gran valor? ¿Ah? A alguien que usted encuentra en la calle, ahí que usted no conoce, que le mira la cara ahí uno medio raro, o alguien que usted ha compartido, convivido y que usted dice, este lo va a cuidar como que fuera mío, ¿sí? ¿A quién le confiaría usted un hijo? ¿A quién? ¿Ah? Mire, uno le confía a sus papás, ¿no? Porque uno les tiene confianza, porque dice, bueno, si lograron crearme a mí, algo tendrán que haber hecho bueno, ¿no? Entonces le dejan a uno los nietos, ¿sí? Para que uno los cuide, porque le tienen confianza. Mire, nosotros vivimos en un país de mucha desconfianza, ¿sí o no? Y usted mira cámaras por todos lados. ¿Por qué cree que ponen cámaras? ¿Porque le tienen confianza o porque le tienen desconfianza? Usted va a una tienda y todo lo tienen retirado del mostrador, porque si el tendero se da la vuelta, jalan las cosas. Y tienen cámaras para ver qué es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque no hay confianza. Potifar no tuvo que poner cámaras, porque no había. Pero aparte de eso, le tenía confianza a José. ¿Sí? Le tenía confianza.
le confiaba las cosas. Entonces, una persona que da buen testimonio se le pueden confiar las cosas. Uno puede confiarle las cosas. Dios te confía sus cosas porque te tiene confianza, ¿sí? Entonces tenemos nosotros que mostrar esa confianza. Número 2, es responsable, tiene responsabilidad. Génesis 39:6 dice: y dejó todo lo que tenía en manos de José. Mire, y con él dice, no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. ¿Por qué? Porque José era responsable. Ahora él era el administrador, él era el mayordomo, no se tenía que preocupar, no tenía que estar encima de los demás esclavos o de los demás subordinados o de los demás colaboradores, porque ¿quién se hacía responsable? José. José tenía la responsabilidad de hacer trabajar a todo su equipo, de hacer trabajar a todas las personas que estaban bajo el dominio de Potifar. Y él ya no se preocupó. Dice que él solo se preocupaba por lo que iba a comer en el día. Mire, a cualquiera de nosotros nos gustaría tener a alguien así. No preocuparnos, solo decir, ¿qué hay de comer? Ah, qué rico se oye eso, ¿no? Porque era responsable. Y número 3, tenía perseverancia en las cosas que hacía. No dejaba las cosas a medias. Sí, él era perseverante, él emprendía, ejecutaba y cumplía. Génesis 39:3 dice: y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que hacía Jehová lo hacía prosperar en su mano. Y note esto, porque no es todo lo que oraba, sino es todo lo que hacía. Porque a veces nosotros oramos y no hacemos. Se trata de orar y de hacer. Mire, aprendimos en la serie de mayordomía, Dios tiene maneras de obrar, ¿sí? Muchas maneras de obrar, milagros de diferente naturaleza. Digamos, cuando el pueblo hebreo, el pueblo de Israel salió de Egipto a la tierra prometida, en la ruta que Dios le dio a Moisés, lo llevó a las orillas del Mar Rojo. ¿Cómo obró Dios ahí? Digamos, Dios obró. No le dio espadas al pueblo de Israel y los hizo guerreros en un día. Ahí hizo un milagro sobrenatural porque abrió el Mar Rojo e hizo que pasara a la gente en seco. Luego, cuando el ejército de Egipto se introdujo en el mar, el Señor cerró las aguas y acabó con el ejército, porque Él estaba sentando un precedente para lo que iba a suceder más adelante, para la conquista. Cuando atravesaron el Jordán y les tocó tomar la ciudad de Jericó, ahí no ahogó al pueblo de Jericó con agua. ¿Qué fue lo que hizo ahí el Señor? Ya has leído la Biblia, hermanos. ¿Sí? ¿Qué hizo el Señor con Jericó? Póngase de pie, hermano. Póngase de pie, porque si no va a seguir durmiendo. En cambio, ahí ya no. Despiértese, por favor. Póngase de pie. Y le voy a decir qué hizo el Señor. Dieron 7 vueltas. Dice, los israelitas dieron 7 vueltas alrededor de Jericó. Los israelitas dieron 7 vueltas alrededor de Jericó. Por Jehová gritaron todos y cayeron los muros de Jericó. Por Jehová gritaron todos y cayeron los muros de Jericó. Bueno, eso fue lo que sucedió. Dieron 7 vueltas y los muros cayeron. Ahora siéntese, hermano, por favor. Es que mire, con los niños es más bonito hacerlo, porque los niños dan vueltas y cuando caen los muros se agachan. Pero yo sé que algunos nos agachamos y ya nos cuesta levantarnos, entonces mejor quedémonos de pie. Bueno, lo que quiero decir es que no fue la misma estrategia. Pero cuando conquistaron la segunda ciudad, ¿cómo se llamaba la segunda ciudad? Pégale un pellizcón al que está a la par y va a decir, ¡ay! Ahí está. Así se llamaba. Así se llamaba. ¡Ay! ¡Ay, ay! En español, ¡ay! No fue la misma estrategia. Ahora no le dieron 7 vueltas. Ahora no los ahogó, sino ahora los puso a pelear. Ok. Lo que quiero decirte es que hay diferentes maneras que Dios hace milagros.
que Dios obra, que Dios ejecuta esos milagros. En el caso de José, no solo era orar para que las cosas funcionaran, sino dice que él hacía. Y lo que él hacía, Dios lo prosperaba. Entonces él era un hombre perseverante, porque se mantenía haciendo cosas, porque la casa de Potifar estaba siendo prosperada. Entonces una persona de buen testimonio es aquella que se mantiene generando, se mantiene haciendo, se mantiene produciendo. No solo se mantiene esperando, ay, que Dios haga un milagro, ay, sí, que Dios abra el mar rojo, pero yo no siquiera quiero meter el pie en el mar. Vimos en esta serie de mayordomía, vimos el caso de la mujer, de la esposa del profeta, que Dios no hizo un milagro y desapareció las deudas, ¿verdad? Sino que hizo con la mujer. Le dio un negocio, le dio una estrategia, le dio un diseño, la puso a trabajar, ¿sí? La puso a comerciar, y eso le sirvió para pagar la deuda y para seguir viviendo, porque así dice la Biblia. Le dijo: ve, vende el aceite, paga lo que debes y vive con ello. Entonces, Dios en este caso dice que prospera lo que hace la mano de José. Entonces, un buen testimonio, entonces es cuando nosotros perseveramos, cuando nosotros tenemos responsabilidad y cuando nosotros generamos confianza. Una segunda característica que encontramos en José, en esta historia, es que él supo decir no en el momento indicado. ¿Sí? En el momento indicado, fuera de su casa, lejos de su tierra, sin esperanza de poder regresar. Porque no era que la esclavitud no era como estar preso, como cumplir una condena. Porque hay presos que entran a la cárcel por una condena y tienen que pagar 4, 5, 6 años, pero hay una esperanza de salir. Aunque le digan: mira, vas a estar en la cárcel 90 años, y el cuate tiene 80, dice: bueno, pero por lo menos cuando llegue a los 170 voy a salir. Hay una esperanza de salir. Pero un esclavo no tenía esperanza de salir, a menos que el dueño lo quisiera dejar salir. Pero eso era algo muy remoto. Entonces él supo decir no. Él tuvo la oportunidad de decir: bueno, vamos a quitarle la cabeza a Potifar y nos vamos a hacer, si ya somos mayordomos, ¿qué nos cuesta dar el pasito para ser dueños? Volémosle la cabeza y metámonos con la mujer. Y nos convertimos en el dueño. Y eso es lo que quería la mujer. La mujer de Potifar dice que lo atraía para seducirlo, pero él dijo no. Dice: no quiso. Versos 7 y 8 de Génesis 39. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí, mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Aprendió a decir no a esas oportunidades. Hay oportunidades que te van a contaminar, que tienes que vender tus principios, vender tu dignidad para poder obtener esa posición, y eso hay que decir no. No porque voy a tener una mejor posición o voy a tener un mejor ingreso, voy a engañar, a mentir, robar, dañar. No, yo tengo que aprender a decir no. Mire, y esto no solamente en esta área tal vez que le estaba pasando a José, que tal vez a algunos nos podría pasar o tal vez no, pero hay otras áreas. O a veces hay compromisos que nosotros adquirimos que sabemos que no vamos a cumplir. Y nosotros por pena, aquí somos muy penosos, ¿verdad? Aquí en Guatemala, no sé cómo sean por allá en Nicaragua, en otros países, pero aquí en Guatemala somos como que muy apenados, ¿verdad? Nos dicen: mira, ¿y será que puedes ir a tal lado? Porque nosotros no podemos. Y uno no sabe,
uno no quiere o no puede y uno dice, va, está bueno, pues voy a ir. Al final ni va, de todas formas queda mal. Pero uno no puede decir no. Es mejor que uno diga no. No puedo. O no, eso no es para mí. Eso no es lo que debo yo de hacer. Pero si uno se quita esa carga, no que después le preguntan, ¿y qué pasó? ¿Fuiste? No, fíjate que vieras vos, con estos aires que hubo se cayó un palo cabal enfrente de la puerta de mi casa y mi puerta se abre para afuera y no podía abrir hasta que la llegaron a quitar. ¿Ah? O sea, cae uno en un pecado de mentira porque uno no quería o no podía y uno se compromete y uno no cumple. Entonces uno tiene que aprender a decir no. No. Eso te va a liberar de muchas cosas, de verdad. De muchas cosas. Di no a los compromisos que no vas a cumplir. Pero una tercera característica que vemos en José y que nosotros deberíamos de tener es que era una persona que dependía de Dios. Él dependía de Dios. Génesis capítulo 39, versos 20 y 21. Dice la palabra: y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel. Bueno, ahorita ya pasó de ser esclavo a ser preso. Donde estaban los presos del rey. Y estuvo ahí en la cárcel. Y mire otra vez, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Bueno, aquí estamos en otro escenario con José. José está ahora preso al rechazar a la mujer. La mujer inventa un montón de cosas, lo acusa, lo mete en preso. Potifar no lo hubiera podido matar, no lo quiso matar. La Biblia no dice por qué, tal vez él conocía la reputación de su esposa. Y lo mete preso. Lo mete preso en una cárcel donde estaban los presos del rey. Ahí está él, pero está preso. O sea, no tiene libertad. Ahora tiene menos libertad todavía que antes. Antes por lo menos tenía un lugar, una finca, un lugar amplio para poder caminar, ir, venir. Él tenía el poder de negociar, de comerciar. Él tenía libertades que se daba como mayordomo, pero ahora no, ahora estaba en una cárcel. Ahora estaba más restringida su influencia. Ahora estaba más restringido su poder. Pero hubieron dos cosas que se manifestaron acá. Dos cosas importantes que Dios le dio y que fue notorio en la cárcel. Número uno, dice que tuvo misericordia. Dice, Dios estaba con él y le extendió su misericordia. ¿Qué es misericordia? ¿Qué es misericordia? ¿Sabe qué es misericordia? Es tener compasión. Es tener compasión por alguien no importando sus méritos. Sí, no importa si se porta bien o se porta mal. Simplemente uno tiene compasión, uno tiene empatía, uno puede hacer algo por alguien. Normalmente nosotros hacemos cosas por personas que nosotros consideramos buenas, ¿sí o no? ¿Sí? Si nosotros consideramos una persona que es mala, que no es agradecida, uno dice, nah, a este no le hago un favor. ¿Va? Uno hace favores a aquellos que uno dice, bueno, por lo menos me va a decir gracias, o cuando yo tenga necesidad le cobro el favorcito, ¿no? O sea, así somos nosotros. Pero la misericordia es, no me importa si haces bueno, si haces malo, no importa. Igual te voy a hacer ese favor. Entonces dice la escritura que la misericordia de Dios estaba sobre José. Eso significa que Dios iba a hacer cosas buenas. Por esa su gracia, su misericordia, su bondad, lo que él hacía era prosperado porque Dios estaba con él. Su misericordia fue extendida. Estaba en un lugar y se extendió. Se hizo más grande la misericordia de Dios a la vida de José. Pero uno podría ponerse a pensar, ojo a esto. ¿Cómo se puede hacer la misericordia más grande si estoy preso?
O sea, parece que la misericordia se redujo. Es cierto, antes era esclavo, pero por lo menos podía movilizarme para cualquier lado. Iba al mercado, iba al supermercado, se fue a Qatar a ver un partido. O sea, tenía esas libertades. Pero ahora no, ahora estaba preso. O sea, como que en lugar de que la misericordia se extienda, como que se reduce. Pero esos son los ojos humanos. Pero en lo espiritual se estaban operando cosas grandes que Dios estaba trabajando. Pero la confianza debía estar puesta en Él. Pero había otra cosa y era la gracia de Dios. ¿Qué es gracia? Favor inmerecido. Que Dios hace algo sin que lo merezcamos. ¿Sí? Sin merecerlo. Aquí no es que te portaste bien y te voy a dar. Aquí es te portaste mal, no lo mereces, pero sin embargo lo voy a hacer. Es un favor inmerecido que no merecemos, pero que Dios lo hace. Y dice que Él puso la gracia sobre Él. Mire, y quiero decirle algo. La gracia debe estar siempre delante de nosotros. Nosotros debemos orarle al Señor y decirle: Señor, que tu gracia vaya adelante. Porque mire, seamos honestos. A veces no somos tan agraciados. De verdad. Si no somos agraciados, somos desgraciados. Pero bueno, a veces caemos mal. Esa es la verdad. Sin gracia. Está más bonito eso. A veces no caemos tan bien, ¿sí? No caemos tan bien, entonces necesitamos que la gracia de Dios vaya adelante. Porque si la gracia de Dios va adelante, la gracia nos va a ir abriendo puertas. Unas puertas que nosotros no hubiéramos podido abrir. Lugares donde nosotros no hubiéramos podido llegar. Situaciones que vivimos que no hubiéramos podido vivir si la gracia no va adelante. Por eso nuestra oración es que la gracia vaya adelante. La gracia, esa gracia que estaba sobre José, esa misericordia, permitió que él tuviera una posición dentro de la cárcel. Y él pudiera interpretar unos sueños dentro de la cárcel. O sea, él dice que el carcelero puso todo en las manos de José. ¿Puede imaginarse ustedes? Puso las cosas en las manos de José, de otro preso. Y el carcelero ni se preocupaba. Todo lo hacía José, porque la gracia y la misericordia estaban con él. Y él era esforzado, él era diligente, él daba buen testimonio, él era una persona de confianza para poderle entregar las cosas y sabía cuándo decir no. Llegan dos presos ahí porque Faraón supo que estaban conspirando en contra de él y manda al panadero y al copero. Ellos tienen unos sueños ahí y cuando tienen unos sueños él los interpreta. Le dice al copero: mira, te van a restituir a tu puesto, y al panadero le dice: te van a matar. Y así como él se lo dice, sucede. Solo que al copero le dice: ay, te acordás de mí cuando estés con Faraón. Y pasaron 3 años y no se acordó, hasta que Faraón tuvo un sueño. ¿Y qué es lo que sucede? Él se acordó. Nadie podía interpretar los sueños. Él hizo una convocatoria con todos sus magos, adivinos, astrólogos, etcétera, y nadie le pudo interpretar los sueños. Entonces él se acordó y le dijo: Señor, cuando tú nos mandaste presos, mandaste al panadero y me mandaste a mí, nosotros tuvimos unos sueños y ahí en la cárcel había un hebreo que sabía interpretar sueños. Y nos interpretó los sueños y exactamente como él nos lo dijo, así sucedieron. Y entonces ya había probado con todo. Dijo: bueno, manden a llamar a este esclavo. Y le dice: tú me vas a interpretar el sueño. Y escuche esto. Génesis 41:16 dice: respondió José a Faraón diciendo: no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Oiga esto, por favor, porque esto es importante. José es llamado porque él tiene el don para interpretar sueños, pero ese don no le pertenece a él. ¿A quién le pertenece el don? A Dios. Y él no le dice: está bien. Él no dijo: va, está bueno, mira, pues si me sacas de preso, con mucho gusto te lo interpreto, ¿eh? No, él le dijo: mira, en primer lugar no está en mí.
Los dones vienen de Dios. Y si Dios quiere, te va a dar una interpretación. Y si no, no. Él los inventó, hermano. Sí, es que mire, pues los panes significan, las vacas significan tal cosa. No, él no se inventó nada. Él dijo, si Dios quiere lo va a interpretar, y si Dios quiere no lo interpreta. Porque esto no depende de mí, esto depende de Dios. No soy yo el que los interpreta. ¿Sabe qué estás haciendo ahí? Habían dos cosas que estaba haciendo ahí. Número uno, estaba reconociendo su posición. Sí, yo no soy lo importante aquí, es Dios. Nosotros a veces nos creemos importantes cuando Dios nos da un don y tenemos que tener cuidado. No, si yo soy el que interpreto, soy. Pastor, si no me sienta adelante, me regreso a Nicaragua. Son bromas, siervo. Sabes que te amo, hijo. Uno, de veras, uno pide posiciones. Mire, mejor no digo esto porque no, de verdad. Es que hemos caído nosotros en creernos que nosotros somos los importantes. Y a veces hacemos de más. No, mire, si no me tiene un micrófono, de verdad, que el sonido sea impecable, yo no predico en su iglesia. O sea, porque creemos que somos nosotros. Pedimos condiciones, pedimos muchas cosas para hacer la obra del Señor. O para hacer cualquier cosa porque pensamos que somos nosotros. No se trata de nosotros, se trata de Dios. Nosotros solo somos vasos. Cada uno de nosotros es un vaso que va a utilizar el Señor en determinado momento. Entonces uno reconoce la posición de uno, pero también reconoce la posición de Dios. Que de Él viene todo. Que de Él viene la interpretación, de Él viene la sabiduría, el conocimiento, todo viene de parte de Dios. No viene de nosotros. Nosotros solamente somos instrumentos. Solamente somos instrumentos de Dios. Y eso nos va a permitir no solo reconocer nuestra posición, darle la gloria de Dios y reconocer la posición de Dios, sino también ser respetuosos con los demás. Reconocer la posición de todos. Reconocer y ser humilde para darle valor a las personas. Para darle valor a las personas. Y entonces, ¿qué pasa? Dios le da la revelación, y no solo le da la revelación del sueño, sino le da una estrategia. Escuche esto, le da una estrategia para poder vivir los siguientes 14 años. Mire qué tremendo. Hizo una planificación súper a largo plazo. Imagínate que Dios viniera contigo y te dijera, mira, te voy a dar en una visión todo lo que va a pasar en tu vida en los siguientes 14 años. Mire, uno caminaría en lo seguro, de verdad. ¿No es cierto que cada día es una incertidumbre? ¿Acaso no Jesús dijo, cada día trae su propio afán? Porque estamos levantándonos nosotros afanados. ¿Qué va a pasar, verdad? ¿Cómo va a estar el tráfico? ¿Cómo va a estar la gente que vamos a ver? ¿Cómo va a estar el jefe que nos va a atender? ¿Cómo va a estar la situación alrededor? Nos levantamos pidiéndole al Señor, Señor, ojalá que hoy no llueva y caen unos aguaceros. Porque el día es una incertidumbre. No sabemos lo que los días nos van a traer. Pero imagínense que Dios le dijera, te voy a dar los 14 años. Cada día de los siguientes 14 años, yo te voy a decir lo que va a suceder y lo que debes de hacer. Hermano, eso es algo tremendo. Uno se levantaría segurísimo. Uno se levantaría sabiendo a dónde caminar, a dónde no caminar, con quién hablar, con quién callar, qué negocios hacer, qué no negocios hacer, dónde invertir, dónde no invertir. Y uno estaría bien. Eso estaba pasando con José. Le estaba diciendo, no solo le estaba dando la interpretación de lo que iba a suceder los primeros 7 años y los segundos 7 años, sino le dijo, durante estos 14 años vas a hacer lo siguiente. Vas a hacer lo siguiente. ¿Y qué pasa? Faraón le dice lo siguiente. Mire, los faraones, ¿sabe qué se creían los faraones? Dioses. ¿Sí? O sea, ellos eran Dios. Para los egipcios, Faraón, la voz de Faraón era la voz de Dios. Sin embargo, cuando está hablando con José, le dice,
¿a quién vamos a encontrar? En quien reposa el Espíritu de Dios. Estaba reconociendo la deidad, estaba reconociendo el señorío de Dios. Por eso Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Porque Él está sobre aquel que se cree Dios. Él está sobre aquel que se cree Señor. Arriba está el Señor, soberano, eterno. Ahí está nuestro Dios. Y está tratando con José, lo está sacando ahora de la cárcel y lo está poniendo en una posición de honra. Ahora, ya tenemos un antecedente para juzgar la vida de José. Para decir, este hombre llegó a la cima no por sus cualidades, sus habilidades, sino por algunas características que dice la palabra que encontró el Señor en él. Dice que el Señor estaba con él, que Él extendió su misericordia y Él lo llenó de gracia. Si nosotros queremos triunfar en la vida, tenemos que poner a Dios en primer lugar para que su misericordia se derrame sobre nosotros y su gracia siempre vaya por delante. Jóvenes y hermanos que se están graduando en este año o están cerrando un ciclo, quiero decirles que no terminan las cosas acá. Dios tiene muchas cosas preparadas para ustedes, pero tienen que continuar. No se queden parados, continúen. Déjense usar por el Señor, déjense guiar por el Señor, pídanle al Señor. Tal vez no está seguro de lo que usted va a estudiar. Hoy vamos a pedirle al Señor que dé esa revelación, que dé esa confirmación a tu corazón para poder seguir estudiando. Y yo tengo aquí